haga conocida. Cómoda en el sillón de tu casa, estás a la expectativa de ver qué es lo que pasa en la pantalla. Tu imaginación emocionada te lleva a poner las manos en tu rostro, hay suspenso en el ambiente en medio de un silencio absoluto. Tu mente rápidamente persigue las posibles opciones y tu sangre se emociona al considerar lo que podría pasar. La antelación te abraza, tu mente teme lo peor, tu corazón espera lo mejor y tus ojos y oídos buscan la verdad en las imágenes que ves. Y como en cámara lenta, ves con detenimiento lo que poco a poco se aproxima. Y en ese preciso momento se te va la luz. Y quedas con frustración de saber cómo termina la historia. La Biblia y la historia. No una simple historia de un programa de televisión o un partido de fútbol o béisbol. Hablamos de la historia de la humanidad. Hoy descubriremos, entre otras cosas, detalles sobre esta historia, pero principalmente cómo termina la historia de este mundo. ¿Quién controla la historia? ¿Quién define el final? Asómate y síguenos, ya que lo haremos simple para ti. Lección número 1. El pasado y el futuro, basado en Apocalipsis 1:8. Jesucristo se presenta con credenciales en mano. Él dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Este texto es por demás poderoso en significado. Jesucristo se identifica como algo que escapa a nuestra mente, completamente fuera de este mundo. Él trasciende a nuestra comprensión, Él va más allá de nuestro entendimiento, Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Revisemos un texto en Isaías que nos abre los ojos para entender qué incluye ser el principio y el fin, como dice ser Jesucristo. Medita en Isaías 46, 9, 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Jehová y no hay otro Dios. Ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Básicamente, Él tiene el mundo en sus manos, el pasado y el futuro en sus manos. Él controla el tiempo y sus detalles. Él domina la historia en sus manos. Literalmente, Él hace lo que quiere y lo que no quiere no sucede. Su dominio es completo, su soberanía es total y basado en eso hace lo que dice 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La historia humana no es una serie sin fin de ciclos repetitivos. Tuvo un origen específico y tendrá un futuro glorioso. La historia humana tiene un punto final, una meta. Solo Jesucristo conoce el futuro desde el pasado, y nosotros podemos conocer el futuro en la revelación en su palabra, pues solo Dios conoce el futuro. Confía en Dios soberano del pasado y del futuro. Jesucristo es nuestro Dios que conoce el pasado y el futuro. Piensa al respecto. No hay problema que tú enfrentes hoy que Él no haya conocido. Ninguna situación que vives hoy sorprende a Dios. Él ya lo conocía. Él conoce el futuro. ¿Entiendes qué significa eso? Confía en Él. Él conoce tu historia antes que tú la escribas. Él sabe lo que es mejor para ti, antes que tú lo decidas. Su plan es el mejor. Sus caminos son superiores a cualquier idea que tú presentes. Confía en Él. Él es soberano del pasado y el futuro. Él tiene toda la autoridad sobre el tiempo, el pasado y el futuro. Cuando sientas que no puedes más con tu problema, ¿por qué no confiar en nuestro Dios soberano del pasado y el futuro? Lección número 2. Los profetas como historiadores, basado en Isaías 14 del 24 al 27. La historia de este mundo es la historia de Dios. Él tiene el control de la historia de este mundo. Isaías reporta cómo Dios explica lo que acontecería. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, se confirmará como lo he determinado. Quebrantaré al asirio en mi tierra, en mis montes lo pisotearé. Su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro.
Este es el plan acordado contra toda la tierra, y esta es la mano extendida contra todas las naciones. Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? ¿Y su mano extendida quién la hará retroceder? Isaías 14, del 24 al 27. Dios controla la historia. Dios no es un observador pasivo en la historia de este mundo. Todo, absolutamente todo en este mundo pasa por su aprobación antes de hacerse realidad. Él no conoce sorpresas. Él no sabe lo que es inesperado en su mente. Todo lo sabe, todo lo puede. La historia de este mundo, capítulo a capítulo, está en su mano. La historia y tu historia en su mano. Cristo ve la historia desde el principio hasta el fin. Él discierne cada fotografía de su historia. Cada evento que pasa por tus ojos es historia pasada para Cristo. Él lo conoce y controla todo. Es cierto que hay leyes que controlan este mundo y que nuestro libre albedrío define mucho de lo que cosechamos en este mundo. Pero es Dios finalmente quien aprueba cada evento en la sombra de este planeta. Tu historia está en sus manos. La historia de este mundo es su historia. Cada escena de este mundo, por más oscura que parezca para ti, por más secreta e incomprensible que sea para ti, está bajo el control de Cristo que creó este mundo y lo sostiene día a día. Recuerda, la historia y tu historia de vida están en sus manos. Lección número 3. Daniel capítulo 2 y la providencia divina en la historia. Basado en Daniel 2. Si los seres humanos no tuvieran libre albedrío o libre elección, sería muy fácil para Dios saber el futuro, dado que todas las acciones humanas estarían predeterminadas. Pero los humanos tenemos libertad de elección. Dios nos hizo así. Como tenemos la capacidad de amar, necesitamos la libertad de elegir, porque el amor forzado no es amor. Pero el poder de Dios es tan grande que aún con la libertad humana de elegir, Él sabe perfectamente el futuro más allá de las elecciones libres que hagamos. Daniel capítulo 2 expone de modo explícito el mapa de vida que describe cómo Dios revela la historia de este mundo. Una profecía que abarca más de 2500 años de historia universal. Datos concretos, hechos reales, eventos específicos que bosquejan hasta los días finales de este mundo, como si Dios tuviera todo planeado y controlado. La estatua de Nabucodonosor representa 4 reinos humanos poderosos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y finalmente un reino que nunca se acabará, el reino de Dios, que ya se acerca. Ineludiblemente, Dios conoce el futuro y de ese conocimiento que no quita la libertad individual del ser humano, Dios revela lo que el futuro trae. No porque determina un futuro quitándole la libertad de elección al hombre, sino porque conoce el fin desde el principio y finalmente su soberanía es completa. Dios escribe la historia. Dios escribe la historia de este mundo. El poder de Dios es más grande que cualquier voluntad existente. No hay nada que exista lejos de Él. Él lo sostiene todo. Él lo sabe todo, lo conoce todo. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Él escribe la historia de este planeta y los universos enteros. Dios escribe la historia y el final está asegurado a su estilo. Nada de lo que hagas le sorprenderá, pues Él ya lo sabe. Dios escribe la historia. Sería bueno dejar que Él escriba tu historia de vida personal. El gran conflicto y la historia, basada en Romanos 16:20. Este pasaje bíblico a continuación te arruina el fin de la película. No hay más suspenso, pues aquí está el final de todos los eventos de la historia, en base al gran conflicto entre el bien y el mal, entre el Dios de paz y el enemigo. Leemos en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esta batalla entre el bien y el mal al final acaba. El gran conflicto terminará y el mal tiene los días contados. Elige un lado del conflicto. Muchos, con mucha lógica, preguntan por qué el mal aún existe si el enemigo ya está derrotado.
El libro El deseado de todas las gentes explica por qué. Lee la página 709. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería servir. Hoy nos toca elegir lados. El que pierde o el que gana. El mal o el bien. ¿A quién elegiremos? Al final tendrás que elegir un lado del conflicto. Lección número 5. La cruz en la historia, basada en 2 de Corintios 5, 17 al 19. Leamos el texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué aconteció en ese evento que divide la historia de este mundo en dos? Cristo murió por reconciliarnos con Dios. En la cruz, Dios garantiza que sea cual fuere nuestra historia o lo que suceda en la historia del mundo, tendremos un futuro maravilloso y glorioso. Mira ese día, mira la cruz, medita en aquel día. ¿Qué pasaba ese día en la cruz? ¿Cómo es posible que el único Dios, el creador de todo, el Dios que tiene todo, que posee todo, que lo puede todo, el número uno del universo entero, dé su vida por ti? Mira ese día, mira la cruz y confúndete en tratar de entenderlo. Mira qué grande amor nos ha dado. Mira ese día, mira la cruz. Los 5 mensajes para esta semana son: primero, el pasado y el futuro. Confía en Dios soberano del pasado y del futuro. Segundo, los profetas como historiadores. La historia y tu historia en sus manos. Tercero, Daniel capítulo 2 y la providencia divina en la historia. Dios escribe la historia. Cuarto, el gran conflicto y la historia. Elige un lado del conflicto. Quinta, la cruz en la historia. Mira ese día, mira la cruz. Y esperamos haberlo hecho simple para ti.